Buen día, doctor compañero. Yo soy Alexandra Rosas Palacios. Les voy a presentar anatomía biliar y posteriormente coledocolitiasis, colangitis, exploración de colédoco, procedimientos de drenaje de colédoco y esfinterotomía transduodenal. Buen día, soy Liliana Bautista y les voy a presentar los temas de estudios diagnósticos, colecistitis aguda y crónica, colecistectomía y colecistostomía. Buenos días, somos el equipo 2. Vamos a presentar patología quirúrgica de vesícula biliar. Mi nombre es Antonio Rosas. Les voy a dar fisiología, lesiones benignas y otras enfermedades y tumores. Así que vamos allá. En cuanto a la patología de la vesícula biliar y de la vía biliar, es importante conocer la anatomía. Comenzando con la vesícula biliar, que va a ser un saco en forma de pera que va a medir de 7 a 10 centímetros de largo con una capacidad de almacenamiento de 30 a 50 mililitros. Se dice que en caso de haber obstrucción puede llegar incluso a almacenar 300 mililitros. Este se va a dividir en 4 áreas anatómicas principalmente. El fondo, que va a ser el extremo redondeado que se va a extender 1 a 2 centímetros más allá del borde hepático. Va a contener gran cantidad de tejido muscular. El cuerpo se va a proyectar desde el fondo y este a su vez va a contener la mayoría de tejido elástico. Se va a usar formando el cuello, que este va a tener forma de embudo y va a conectar a su vez con el conducto cístico. El cuello tiene una curvatura discreta y una convexidad que van a formar la bolsa de Harman. El cuello se encuentra en la porción más profunda de la vesícula y se va a extender hacia la porción libre del ligamento hepatoduodenal. La vesícula va a estar recubierta por capa de peritoneo que está recubriendo el hígado solamente en su parte superficial, inferior y en su fondo. Se dice que también puede recubrirse completamente. Va a estar suspendida en la superficie inferior del hígado. Si está encajada en el parénquima hepático, se va a decir que es una vesícula intrahepática. Este dato es sumamente importante dado que esto puede ocasionar que el paciente tenga mayor riesgo de colelitiasis. La vesícula, a su vez, puede ser anormal. Como les menciono, puede ser intrahepática, puede estar segmentada, puede estar duplicada e incluso se dice que puede estar ausente, lo que es una deformidad muy rara. La duplicación de vesícula con su conducto cístico es también muy rara y se encuentra en 1 en 4,000 personas, y el conducto accesorio puede desembocar en el mismo lugar del árbol biliar o fundirse antes de penetrar en el colédoco o en otro lado de la vía biliar, como lo vemos en esta imagen. Puede estar duplicada en el mismo lugar o puede estar junto con un conducto pro. Hablando de otras anormalidades que podemos encontrar en la vesícula, tenemos una vesícula esclerotrófica. Esta vesícula va a ser consecuencia de la colecistitis crónica. Se va a presentar como una vesícula pequeña, con un lumen estrecho y pared fibrosa, almohadada sobre unos cálculos de lumen que pueden aparecer fuertemente adheridos a ella. Se debe a cuadros inflamatorios de repetición y usualmente está acompañada de lodo biliar o piedras que pueden agudizar los episodios. Aquí en la ecografía podemos ver las paredes del fondo fibrosadas. Puede producir alteraciones en la región, así como en órganos anexos. Se ha dicho que tiene relación con el cáncer de vesícula debido a los cuadros inflamatorios de repetición. Otra anomalía va a ser la vesícula en gorro de Frigio. Esta es una de las anomalías congénitas de la vesícula biliar más frecuentes. El término gorro frigio, que es con el que se le denomina a esta patología, fue acuñada para describir la similitud que tiene la variante con un sombrero utilizado por los antiguos frigios que vivían en Asia Menor en el siglo V, como el que vemos aquí. Como ven, parece que la vesícula en la parte inferior izquierda tiene un gorrito. Su apariencia es muy característica en la ecografía, como les digo, y se puede producir debido a que una de las paredes va a formar un pliegue que produce una especie de angulación en el fundus. Se pueden distinguir dos variedades, cerosas y subcerosas.
En la mayoría de casos carece de relevancia clínica, pero en algunos pacientes se ha visto que favorece el vaciamiento defectuoso del saco y puede originar además éstasis, inflamación y tiene más propensión a generar litos. La vesícula biliar va a estar recubierta por epitelio cilíndrico alto y único muy plegado. Va a contener colesterol y glóbulos de grasa. Va a estar apoyado en la lámina propia. Va a contener una muscular que va a estar formada por fibras longitudinales, circulares y oblicuas y una subserosa perimuscular. Esta va a estar conformada principalmente por tejido conjuntivo y va a contener al paquete neurovascular junto con los adipocitos. Una característica muy importante de la vesícula biliar es que va a carecer de muscular de la mucosa y submucosa, algo que el resto del tubo digestivo sí tiene. En cuanto a la irrigación, es dada por la arteria cística, que van a ser hasta en el 90% de la población como rama de la arteria hepática derecha. Se dice que hasta en un 20% de la población esta puede venir de la arteria mesentérica superior y de hecho las anomalías de la arteria hepática y cística son muy comunes hasta en un 50% de las personas. En un 5% de personas habrán dos arterias hepáticas derechas. Una puede venir de la hepática común y otra de la mesentérica superior. Además, la arteria cística también puede surgir de la arteria hepática izquierda, de la hepática común, gastroduodenal, e incluso puede surgir delante del conducto hepático común, haciéndola muy vulnerable durante alguna cirugía. En las imágenes de la derecha podemos ver las variantes anatómicas. Justamente para describir o localizar estas anomalías tenemos referencias anatómicas, entre ellas el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico. El triángulo hepatocístico va a estar formado por la porción proximal de la vesícula y el cístico a la derecha, el conducto hepático común a la izquierda y el margen del lóbulo derecho del hígado por encima. Va a ser el más grande. Y el triángulo de Calot va a estar formado superiormente por la arteria cística y a los lados vamos a encontrar el conducto cístico y el común. Estas referencias anatómicas son muy importantes, dado que si durante una cirugía describimos el trayecto de la arteria hepática, podemos encontrar incluso conductos accesorios que si no se ligan durante la cirugía pueden ocasionar una gran complicación. Aquí encontramos una imagen del triángulo de Calot. En cuanto al drenaje, va a estar dado por venas pequeñas que van a penetrar en hígado o en la vena cística, que a su vez van a drenar en la vena cava inferior. Se dice que pueden drenar incluso directamente en la vena cava inferior, pero es una variante rara. La inervación va a ser a través del vago con fibras colinérgicas y ramas simpáticas preganglionares de T8 a T9. Los impulsos del hígado, la vesícula y los conductos van a pasar por fibras simpáticas aferentes a través de los nervios esplácnicos y estos van a ser los que van a mediar el llamado dolor cólico o cólico biliar. En cuanto a los conductos biliares, vamos a tener conductos biliares extrahepáticos que van a ser los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El izquierdo va a ser más largo, por lo que va a contener mayor propensión a dilatarse por obstrucción distal, que se van a unir para formar el hepático común. El hepático común va a tener 1 a 4 centímetros de longitud con un diámetro de 4 milímetros. Se va a encontrar frente a la vena porta y a la derecha de la arteria hepática común. El conducto cístico va a tener una longitud y una forma variable. Se dice que incluso puede estar ausente. Se puede unir con el hepático común para formar el colédoco, como lo vemos aquí. Como les menciono, habrán variaciones en su unión. Incluso el conducto cístico puede estar espiralmente y el segmento del conducto cístico adyacente al cuello de la vesícula va a tener pliegues mucosos que se le van a llamar válvulas espirales de Heisner.
El colédoco va a poseer de 7 a 11 centímetros de longitud con 5 a 10 milímetros de diámetro. Va a contar con 3 tercios. El tercio superior o supraduodenal va a seguir hacia abajo en el borde libre del ligamento hepatoduodenal a la derecha de la arteria hepática y va a pasar delante de la porta. El tercio medio o retroduodenal va a ser el momento en el que el colédoco se curva hacia atrás de la primera porción del duodeno y se separa de la vena porta. El tercio inferior, que va a ser el pancreático, se va a curvar atrás de la cabeza del páncreas en un surco o lo atraviesa. En un 70% de personas en la población se puede unir fuera de la pared duodenal al conducto pancreático para que ambos penetren juntos hacia, como sabemos, la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi para formar pues la papila mucosa, que va a ser la ámpula de Vater. Esta es la variante más común, que se unan juntos fuera de la pared y entren. En un 20% de la apertura van a compartir la apertura, pero no se van a unir, y en un 10% incluso van a pasar separados, como lo mostramos aquí. La variante más común es que se unan fuera y entren juntos. Los conductos van a estar irrigados por la arteria gastroduodenal y hepática derecha en sus troncos principales, que van a seguir la pared interna y externa del colédoco y a su vez se van a anastomosar. Ahora, los conductos de Luschka van a ser conductos accesorios biliares que van a medir menos de 2 milímetros de diámetro y vienen del hígado. En su mayoría van a drenar en conducto hepático derecho o en hepático común. Incluso se dice que pueden drenar directamente a la vesícula. Es muy importante reconocerlos durante la cirugía, puesto que si no lo hacemos durante la operación se puede producir escape de bilis hacia el peritoneo, formando lo que llamamos un biloma. Y aquí están. Como resumen, en cuanto a los diámetros de las vías biliares, podemos encontrar que la vesícula biliar mide 3 centímetros de diámetro transverso en el cuerpo, el diámetro anteroposterior es de 4 a 5 centímetros y el diámetro de pared es de 2 a 3 centímetros. Les había mencionado anteriormente que tiene una capacidad de 30 a 50 mililitros, siendo ya un poco anormal encontrarla sobre los 50 mililitros y puede llegar hasta 300 mililitros en caso de haber obstrucción. El hepático común tiene un diámetro de 4 milímetros y el cístico de 3 milímetros. En la bibliografía encontré que se han descrito variaciones desde 1 a 5 milímetros. Estos es muy poco común que se obstruyan. El cístico, como sabemos, puede tener variaciones anatómicas y por lo tanto también están diferentes los diámetros en los que se puede considerar como dilatación. Pero en el colédoco está más descrito que la dilatación se puede considerar sobre los 6 milímetros, siendo que anatómicamente tenemos un rango de 5 a 10 milímetros. Realmente hay mucha variedad en cuanto a las descripciones de cuándo se va a considerar a un conducto colédoco como dilatado. Por lo tanto, se dice que después de 6 milímetros debemos de investigar más a fondo al paciente y relacionarlo con la clínica. Como resumen, en cuanto a los diámetros de las vías biliares, podemos encontrar que la vesícula biliar mide 3 centímetros de diámetro transverso en el cuerpo, el diámetro anteroposterior es de 4 a 5 centímetros y el diámetro de pared es de 2 a 3 centímetros. Les había mencionado anteriormente que tiene una capacidad de 30 a 50 mililitros, siendo ya un poco anormal encontrarla sobre los 50 mililitros y puede llegar hasta 300 mililitros en caso de haber obstrucción. El hepático común tiene un diámetro de 4 milímetros y el cístico de 3 milímetros. En la bibliografía encontré que se han descrito variaciones desde 1 a 5 milímetros. Estos es muy poco común que se obstruyan. El cístico, como sabemos, puede tener variaciones anatómicas y por lo tanto también están diferentes los
los diámetros en los que se puede considerar como dilatación. Pero en el colédoco está más descrito que la dilatación se puede considerar sobre los 6 milímetros, siendo que anatómicamente tenemos un rango de 5 a 10 milímetros. Realmente hay mucha variedad en cuanto a las descripciones de cuándo se va a considerar a un conducto colédoco como dilatado. Por lo tanto, se dice que después de 6 milímetros debemos de investigar más a fondo al paciente y relacionarlo con la clínica. Con la fisiología, con la formación y composición de la bilis. El hígado va a producir continuamente bilis y al día se producen de 500 a 1000 mililitros. El ácido clorhídrico, las proteínas y los ácidos grasos en el duodeno van a estimular la liberación de la secretina, que a su vez va a aumentar la producción y el flujo de bilis. La bilis va a fluir desde el hígado a través de los conductos hepáticos, el hepático común, el colédoco, hasta el duodeno. La bilis se compone sobre todo de agua, electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos y pigmentos biliares. Su pH es entre neutro y ligeramente alcalino. Las principales sales biliares son el colato y el queno desoxicolato, que se sintetizan a partir del colesterol. Estas sales biliares van a ayudar en la digestión y en la absorción de las grasas. Se absorbe el 80% de los ácidos biliares en el ilion terminal. De ahí el resto se va a absorber en el colon, se van a transportar al hígado, se conjugan y se van a secretar de nuevo en la bilis. Así, este ciclo hace que se pueda reciclar casi el 95% de los ácidos biliares a través del sistema venoso portal. A esto se le llama la circulación enterohepática. Y únicamente el 5% de las sales biliares se van a excretar en las heces. En el estado de ayuno se va a almacenar en la vesícula alrededor del 80% de las bilis que se secreta a partir del hígado. Esto es gracias a la capacidad de absorción que tiene la vesícula biliar, ya que puede absorber con rapidez el sodio, cloruro y el agua contra gradientes de concentración elevada. Esto va a permitir que la bilis se pueda concentrar hasta 10 veces más dentro de la vesícula biliar. Este mecanismo va a permitir que las presiones dentro de la vesícula se mantengan estables en una persona sana. Las células epiteliales de la vesícula biliar van a secretar a su luz glucoproteínas y iones de hidrógeno. Estas glucoproteínas tienen la tarea de proteger a la mucosa de la acción lítica de la propia bilis y van a facilitar su paso a través del conducto cístico. Mientras tanto, los iones de hidrógeno van a disminuir el pH de la bilis. Esta acidificación va a promover la solubilidad del calcio y con ello evitar la precipitación como sales de calcio. El llenado de la vesícula biliar está facilitado por la contracción tónica del esfínter de Oddi, la cual crea un gradiente de presión entre los conductos biliares y la vesícula biliar. En el ayuno, la vesícula biliar vacía de manera repetida pequeños volúmenes de bilis al duodeno gracias a su asociación con la fase 2 del complejo motor migratorio del intestino, que está regulado por la hormona motilina. En la alimentación, la vesícula biliar se vacía mediante una respuesta coordinada de contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Este movimiento es gracias a la hormona colecistocinina, que se libera en el duodeno. La vesícula biliar vacía del 50 al 70% de su contenido en un lapso de 30 minutos, mientras que se llena en aproximadamente una hora. El nervio vago es el que estimula la contracción de la vesícula biliar y la estimulación simpática esplénica es la que inhibe su actividad motora. Bien,
Los reflejos neurales van a relacionar al esfínter de Oddi con la vesícula biliar, el estómago y el duodeno, asegurando que den un flujo coordinado de bilis. Los receptores hormonales van a estar en el músculo liso, en los vasos, en los nervios y en el epitelio de la vesícula biliar. La colecistocinina se libera al torrente sanguíneo por los ácidos, las grasas y los aminoácidos en el duodeno al momento de ingerir un alimento. Entonces va a actuar sobre los receptores del músculo liso de la vesícula biliar y va a hacer que se contraigan sus fibras. Asimismo va a relajar al colédoco terminal, al esfínter de Oddi y al duodeno. Mientras tanto, el péptido intestinal vasoactivo va a inhibir la contracción y causa la relajación de la vesícula biliar. La somatostatina junto con sus análogos, son inhibidores potentes de su contracción. Es por eso que los pacientes que están medicados con sus análogos van a presentar una incidencia elevada de cálculos biliares. Bien, el esfínter de Oddi va a regular el flujo de la bilis y el jugo pancreático al duodeno. Va a evitar la regurgitación del contenido duodenal al árbol biliar y va a derivar la bilis a la vesícula biliar. Este esfínter tiene de 4 a 6 milímetros de largo y posee contracciones de 4 por minuto aproximadamente, en las cuales presenta una presión de 12 a 140 milímetros de mercurio. La motilidad espontánea de este esfínter está regulada por las células intersticiales de Cajal. El esfínter de Oddi se va a relajar cuando aumenta la colecistocinina. Y del mismo modo, en el ayuno, este esfínter va a ayudar con el vaciamiento gástrico parcial de la vesícula biliar por su asociación con la fase 2 del complejo mioeléctrico migratorio. Bueno, en esta diapositiva les presento los factores que aumentan o inhiben el vaciamiento de la vesícula biliar. Bien, ya lo había puesto en diapositivas previas, pero pues aquí lo tengo más concentrado. Tenemos que los que aumentan es la colecistocinina secretada por el duodeno, el complejo motor de la fase 2 del mismo intestino, que esto aumenta el vaciamiento en el ayuno, los alimentos grasos, ejemplo, quesos, leche, aguacate, aceites, frituras, carnitas, por ejemplo. Otro es la distensión antral del estómago al momento de que llegan los alimentos al mismo. Y la acetilcolina, que es liberada por estímulos del nervio vago y del nervio entérico. Los que lo inhiben es la estimulación simpática del nervio esplénico, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, la somatostatina, así como sus análogos, como el octrótide y la reótide. Otra vez recordando que la producción diaria es de 500 a 1000 mililitros. La vesícula almacena el 80% de esto, pero por su gran capacidad de absorción es que contiene de 30 a 60 mililitros. El otro 20% se excreta libremente. La disinesia de la vesícula biliar es un trastorno de la motilidad que se presenta sobre todo en mujeres, y sus principales síntomas son náusea, vómitos y dolor en el cuadrante superior derecho. Bien, es cierto que hay diferentes teorías que apoyan, que explican esta patología. Las principales se deben a hipersensibilidad en las vías neurales, es decir, tanto mayor sensibilidad de somatostatina o de acetilcolina, factores que aumentan el vaciamiento, o mejor dicho, que no permiten el correcto vaciamiento, inflamación de la pared, ya sea por los mismos litos, o una alteración en las fibras del esfínter de Oddi o del músculo liso en la vesícula biliar. Tenemos los criterios de Roma 3, los cuales nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico.
se hacen por lo menos 3 de los siguientes, que es episodio de dolor más de 30 minutos, síntomas recurrentes en distintos intervalos, es decir, que el dolor no sea a diario, dolor en moderado a severo, que va a interferir con la vida diaria de las personas o que los pueden llevar a urgencias. El dolor no se va a aliviar con los movimientos intestinales, no se va a quitar con antiácidos. El dolor no cambia si el paciente se cambia de posición y hay que excluir otras patologías. Hay otras pruebas más sensibles, como por ejemplo la colecistografía con el tecnesio 99, el cual también va a tener una estimulación con la colecistocinina. Esto nos va a dar la reacción de eyección de la vesícula biliar, la cual, si es menos del 35%, está aceptado globalmente como diagnóstico de discinesia vesicular. Dentro de los estudios que nos van a apoyar a la hora de hacer diagnóstico ante la sospecha de alguna enfermedad de la vía biliar, tenemos la ecografía, la tomografía y la colangiografía endoscópica retrógrada. Empezando con el ultrasonido, este va a ser el estudio inicial en cualquier paciente con sospecha de una enfermedad de la vía biliar. En las ventajas tenemos que no vamos a invadir a nuestro paciente. En la mayoría de las ocasiones no es doloroso, tampoco causamos radiación y lo podemos utilizar en enfermos muy graves y observar órganos adyacentes. En las desventajas tenemos que es operador dependiente, es decir, tenemos que confiar en la experiencia y habilidad del operador. A este se le puede dificultar en pacientes obesos, con ascitis o con distensión intestinal. La ecografía, si bien nos puede enseñar los conductos biliares extrahepáticos, no podemos ver la porción retroduodenal con una ecografía. En las imágenes que estamos viendo en pantalla, las dos primeras, la figura 32.6 y 54.10, son de cálculos biliares. La ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%, y la imagen característica es que los cálculos generan una sombra acústica. Además, a la hora de hacer el examen, estos van a ser móviles a diferencia de los pólipos calcificados. Cuando estamos frente a una colecistitis, esta se caracteriza porque va a haber una pared engrosada de la vesícula biliar o bien se va a ver edematosa dentro de la pared vesicular. Además, a la hora de hacer el examen va a haber sensibilidad localizada. En la última imagen podemos ver la dilatación del cístico y esto generalmente ocurre cuando hay una obstrucción. La pared, a diferencia de la colecistitis, esta se va a ver delgada. Además, a menudo nos ayuda a ver el sitio donde está la obstrucción. Pasando a la tomografía, con esta vamos a poder observar el árbol biliar extrahepático y las estructuras adyacentes. Principalmente lo usamos cuando sospechamos de una afectación maligna en la vesícula biliar, el sistema biliar extrahepático u órganos cercanos a esta, como la cabeza del páncreas. Además podemos ver la invasión vascular y tiene un gran valor en la planificación preoperatoria. La podemos utilizar cuando la ecografía no nos da el punto de obstrucción biliar y es parte integral del diagnóstico diferencial de ictericia obstructiva. Además, con el uso de medios de contraste ha podido reemplazar a la angiografía diagnóstica del hígado. En la figura 54.15 podemos ver una tomografía que nos muestra el árbol biliar dilatado señalado con una flecha, mientras que en la imagen 32.7 la imagen de tomografía nos muestra cómo un tumor está obstruyendo el conducto colédoco y el conducto pancreático. Pasando a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en esta tenemos la ventaja de que podemos observar directamente la región ampollar y es un acceso directo al colédoco distal. Además, no solamente es diagnóstica, también es terapéutica, pues con esta podemos practicar esfinterotomía y extraer y eliminar cálculos. También ha mostrado ser muy eficaz en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones de la cirugía biliar. Como desventajas,
nos puede ocasionar una pancreatitis y colangitis, así como perforación del colédoco y hemorragia menor debido a la esfinterotomía o litotripsia. En la figura 5415 podemos ver una tomografía que nos muestra el árbol biliar dilatado señalado con una flecha, mientras que en la imagen 32.7 la imagen de tomografía nos muestra cómo un tumor está obstruyendo el conducto colédoco y el conducto pancreático. Comenzando con la patología vesicular, está la colecistitis aguda, que es una inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos biliares del 90 al 95% de los casos. En menor medida está ocasionada por tumores que ocluyen al cístico, y la denominada colecistitis acalculosa aguda es característica de enfermos con afectaciones sistémicas agudas que están en una unidad de cuidados intensivos. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar colecistitis acalculosa está la nutrición parenteral, quemaduras extensas, septicemia, cirugías mayores, múltiples traumatismos o enfermedad con falla orgánica múltiple. Con la obstrucción del conducto, la presión intraluminal aumenta y causa distensión de la pared vesicular. Esta distensión nos lleva a una respuesta inflamatoria mediada por la lisolecitina, sales biliares, factor activador de plaquetas y síntesis de prostaglandinas que amplifican la respuesta inflamatoria. Además, la pared comienza a edematizarse y tornarse gruesa y rojiza con hemorragia subserosa. En la mucosa comienza a haber hiperemia y necrosis irregular que en el 5 al 10% de los casos conduce a una isquemia completa de la pared vesicular. Pero afortunadamente con mayor frecuencia este cálculo se quita y se resuelve la inflamación. A veces cuando la obstrucción permanece por algún tiempo hay una sobreinfección bacteriana y nos puede llevar a una colecistitis gangrenosa con un absceso. Es muy raro que este absceso se perfore, pero cuando se perfora se suele contener en el espacio subhepático, pero también puede quedar la perforación libre y causar peritonitis. También puede haber una perforación intrahepática con abscesos intrahepáticos y perforación de órganos adyacentes, formando una fístula colicistoentérica con el duodeno o con el colon. Cuando la infección bacteriana es mayormente por microorganismos formadores de gas, este último se ve en la luz y en la pared de la vesícula biliar, tanto en radiografía como en tomografía abdominal, y se denomina vesícula biliar enfisematosa. El diagnóstico de la colecistitis aguda lo haremos principalmente por manifestaciones clínicas e imagen. Tenemos que tener en cuenta que alrededor del 80% de los pacientes con colecistitis aguda va a tener el antecedente de colecistitis crónica. El dolor de la colecistitis aguda o el cólico biliar, no va a disminuir o desaparecer, incluso puede persistir varios días y va a estar en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Se puede irradiar a la parte superior derecha de la espalda o al área interescapular. Con frecuencia nuestro paciente va a tener fiebre, anorexia, náuseas, vómitos o se puede rehusar a mover, ya que esto exacerba el dolor. En la exploración física vamos a tener hipersensibilidad y resistencia focal en el cuadrante superior derecho y podemos hacer el signo de Murphy, que es característico de la colecistitis aguda, en la cual se va a detener la inspiración al momento de hacer una palpación profunda en el área subcostal derecha. A veces puede dar ictericia grave o síndrome de Mirizzi. Esto es por cálculos en el colédoco o una obstrucción de los conductos biliares por inflamación pericolecística grave y es consecutiva al impacto de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula que está obstruyendo al conducto. Los laboratorios no son tan característicos y puede haber una leucocitosis leve a moderada de 12.000 a 15.000 o incluso puede ser normal. Cuando es mayor a 20.000 nos puede sugerir que estamos ante una colecistitis complicada, como la colecistitis gangrenosa o que hay una perforación.
También es posible que haya aumento de la bilirrubina sérica, pero por lo general es menor a 4 miligramos por mililitro. Y también va a haber un incremento discreto de la fosfatasa alcalina, las transaminasas y la milasa. Aquí tenemos que tener cuidado con pacientes con edad avanzada y en pacientes diabéticos, ya que puede presentarse de manera más sutil y por lo tanto podemos retrasarnos a dar el diagnóstico, y cuando lo vamos a querer tratar, esta ya va a ser complicada. También en la colestitis acalculosa los signos van a depender mucho del estado de alerta del paciente, pero por lo general van a estar sedados o inconscientes, por lo cual aquí los datos como del dolor o la hipersensibilidad no van a estar presentes. Entonces nos tenemos que fijar mucho en el aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, para posteriormente hacer exámenes y descartar que estemos frente a una colestitis acalculosa. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con úlcera péptica, con pancreatitis, apendicitis, hepatitis o perihepatitis. De acuerdo a los datos que recabemos del paciente, lo vamos a poder clasificar en grado 1 o leve, en donde nuestro paciente no va a tener una disfunción orgánica, los cambios inflamatorios que va a tener van a ser leve y se puede hacer una colecistectomía de manera segura con bajo riesgo operatorio. En el grado 2 o moderado, aquí la colestitis se va a acompañar de leucocitosis mayor a 18,000. Hay una masa palpable en el cuadrante superior derecho, que esta no siempre es palpable por la resistencia que nuestro paciente ya lleve de inicio mayor de 72 horas y haya una marcada inflamación local. En el grado 3 o grave se va a acompañar de una disfunción de otros órganos o sistemas como el cardiovascular, el neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. En cuanto a las imágenes, la ecografía va a ser más útil para el diagnóstico de la colestitis aguda, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%. En vamos a poder notar hipersensibilidad focal sobre la vesícula biliar, que cual se conoce como signo de Murphy, y va a señalar colestitis aguda. Además, va a mostrar presencia o ausencia de cálculos y el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, además del líquido pericolístico. Casos atípicos, como en la colicistitis acalculosa, podemos utilizar una gamografía biliar de radionúclidos, en donde la falta de llenado de la vesícula biliar después de 4 horas nos va a indicar una obstrucción del conducto cístico, o también una ATAC, en la cual nos va a revelar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolístico y presencia de cálculos biliares, así como aire en la pared de la vesícula biliar. Inicial para pacientes con colestitis aguda va a ser el ayuno, líquidos intravenosos, antibióticos y analgesia. Los antibióticos deben de proteger contra gram negativos aerobios y anaerobios. Principalmente se dan cefalosporinas de tercera generación o una cefalosporina de segunda generación con metronidazol. En caso de que haya alergia a la cefalosporina, se da un aminoglucósido con metronidazol. Pero el tratamiento definitivo es la colicistectomía. Esta se va a preferir realizar de manera temprana, es decir, de 2 a 3 días de inicio de los síntomas, a una colicistectomía tardía, que es de 6 a 10 semanas después del tratamiento inicial. Se prefiere porque, además de que es una solución definitiva, los tiempos de hospitalización disminuyen y el paciente va a recuperarse más rápido y regresar a sus actividades diarias igual más rápido. Principalmente se prefiere una colistectomía laparoscópica, pero igual se debe estar preparado para la conversión a colicistectomía abierta por cualquier complicación. En algunos casos no se puede realizar la colicistectomía, como en los pacientes con colestitis acalculosa. Recordemos que estos pacientes generalmente están muy graves. Entonces, en estos casos se opta por una colicistostomía percutánea guiada por ecografía o por tomografía. En caso de que no haya mejoría, se opta por una colicistectomía abierta.
En caso de pacientes que se hayan sometido a una colecistostomía y no hayan mejorado los síntomas, es probable que estemos frente a una complicación como la gangrena o la perforación de la vesícula biliar. En estos casos, pues sí no hay de otra y se debe de hacer la colecistectomía. Dentro de las complicaciones de la colecistitis aguda tenemos el piocolecisto, que puede ocurrir del 2 al 15% de los casos, y la podemos ver en la imagen de arriba, que es la presencia del contenido purulento en el interior de la vesícula biliar debido a una infección, a un cálculo o a inflamación de la mucosa. Y tenemos al hidrocolecisto, en el cual hay una dilatación considerable de la vesícula biliar no inflamada debido a un obstáculo al curso de la bilis, y la podemos ver en la imagen de abajo. Vamos con la colecistitis crónica, que se caracteriza por ataques recurrentes de cólicos biliares con oclusión temporal del conducto cístico, que puede cursar con inflamación y aparición del tejido cicatricial en el cuello de la vesícula biliar y del conducto cístico. Alrededor de 2/3 de los pacientes de enfermedad por cálculos biliares va a presentar colecistitis crónica. El dolor va a aparecer por la obstrucción del conducto cístico y da resultado un incremento de la tensión de la pared de la vesícula. Va a tener alteraciones anatomopatológicas que varían desde una vesícula biliar aparentemente normal, que va a tener una inflamación crónica leve de la mucosa, que luego se va a atrofiar y el epitelio se va a salir hacia la capa muscular, dando lugar a la formación de los llamados senos de Askorchov-Rikitansky. También podemos verla como una vesícula biliar encogida, que no va a ser funcional y va a tener fibrosis transmural notable y adherencias a estructuras cercanas. Cuando hay un cálculo impactado pero no hay colecistitis, da resultado hidropesía de la vesícula biliar. En esta se va a absorber la bilis, pero el epitelio de la vesícula biliar no va a dejar de secretar moco, por lo tanto se va a distender el órgano con material mucoso. Esta se puede palpar, pero casi nunca va a ser dolorosa. La hidropesía de la vesícula biliar puede ocasionar edema, inflamación, infección y perforación de la pared misma. Además de la obstrucción, por un cálculo, tenemos otras causas como vesícula de Porcellana, la colesterolosis, que es una acumulación de colesterol en macrófagos de la mucosa, que va a crear un aspecto macroscópico de vesícula biliar inflamada. Otra causa del cólico biliar también la va a formar la adenomiomatosis o colecistitis glandular proliferante, que se caracteriza por haces de músculo liso hipertróficos e invaginaciones de las glándulas mucosas de la capa muscular. El diagnóstico depende de la presencia de los síntomas típicos y la demostración de cálculos en estudios de imágenes, al igual que en la colecistitis aguda. El cuadro clínico se va a caracterizar por síntomas debido a la obstrucción de los cálculos biliares, que es el dolor súbito e intenso. Este va a ser constante y, a diferencia de la colecistitis aguda, va a aumentar de intensidad los primeros 30 minutos y va a durar de 1 a 5 horas. Recordemos que en la colecistitis aguda duraba más días. El dolor igual se va a localizar en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, y a menudo se va a irradiar a la parte superior derecha de la espalda o interescapular, igual que en la colecistitis aguda. El dolor episódico, algunos pacientes los pueden relacionar después de una comida graciosa o copiosa o bien durante la noche. A menudo se acompaña de náuseas, vómitos, meteorismos y eructos. Algunos enfermos refieren ataques más leves, sobre todo en la espalda y el cuadrante superior o inferior derecho. En estos decimos que son pacientes atípicos. En la exploración física vamos a tener datos positivos solamente durante el episodio del dolor. Los laboratorios, al igual que en la colecistitis aguda, no van a tener tanto valor y puede haber leucocitosis, pero en su mayoría tanto la VH como las pruebas de función hepática van a ser normales, siempre y cuando no haya alguna complicación. Debido a que hay muchos pacientes con presentación atípica,
Los diagnósticos diferenciales van a ser enfermedad úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, hernias de la pared abdominal, colon irritable, afectación diverticular, enfermedades hepáticas, cálculos renales y dolor pleurítico o miocárdico. Como vimos, los cálculos biliares no son la única causa, entonces por eso en la imagen, en la ecografía vamos a poder ver colilitiasis o dilatación del colédoco, pólipos en la vesícula biliar, vesícula de porcelana o colesterolosis. La figura 32.6 les volví a poner la imagen típica de los cálculos en la vesícula. En la figura 54.12 vemos la vesícula de porcelana y en la figura 54.22 la imagen de la ecografía de colesterolosis. En este caso el tratamiento no es una urgencia, así que mientras se programa la intervención quirúrgica, se sugiere evitar comidas grasosas o abundantes, ya que, como vimos, esto puede desencadenar el dolor. En personas que son sintomáticos, se recomienda la colecistectomía laparoscópica electiva. Esta ha demostrado ser eficaz y segura tanto en niños, en pacientes de edad avanzada y también en pacientes embarazadas, en los cuales el primer paso del tratamiento es las medidas higiénico-dietéticas, pero si los síntomas no ceden ante esto, se puede realizar una laparoscopía electiva durante el segundo trimestre del embarazo y va a ser segura. Tenemos que tener cuidado en los pacientes diabéticos, ya que a ellos sí se les tiene que realizar la colecistectomía de forma más pronta, ya que igual pueden ser atípicos y no demostrar síntomas graves cuando en realidad sí los tienen. Después de la colecistectomía, el 90% de las personas resuelven por completo la sintomatología. Pasando a los procedimientos quirúrgicos más comúnmente realizados, empezamos con la colecistectomía, el cual como tal es la extirpación de la vesícula biliar. Tenemos dos modalidades, tanto la laparoscópica como la abierta. La colecistectomía es uno de los procedimientos abdominales mayores que se practican más a menudo en países occidentales. Empezamos con la colecistectomía laparoscópica. Esta se va a llevar bajo anestesia general y con relajantes musculares. Como vemos en las imágenes, se van a colocar 4 trócares. Encontré que pueden ser uno de 10 a 12 milímetros que se va a colocar supraumbilicalmente y más aparte 3 trócares adicionales, las cuales se van a insertar uno en el epigastrio, otro en la línea clavicular media y uno más en el flanco derecho. A veces se puede requerir un quinto trócar para observar mejor en personas que se recuperan de una pancreatitis o en quienes presentan colecistitis semiaguda o incluso en enfermos muy obesos. Bueno, les dejo la imagen del lado derecho en el cual podemos ver todo el proceso desde que se colocan los trócares, se diseca la vesícula, el triángulo de Calot y una imagen real de una colecistectomía laparoscópica. Continuando con la colecistectomía abierta, esta por muchos años fue el tratamiento más seguro y eficaz para la colecistitis aguda y crónica, pero cuando se empezó a usar más la laparoscópica, esta disminuyó drásticamente y por lo tanto actualmente ya se lleva a cabo a partir de que un abordaje laparoscópico se convierte abierto o incluso como un paso más durante alguna otra cirugía. En la colecistectomía abierta se va a hacer una incisión subcostal derecha en la línea media de aproximadamente 6 pulgadas. Comparando ambas cirugías, tenemos que en las indicaciones de la laparoscópica está la colilitiasis sintomática con o sin complicaciones, también la colilitiasis asintomática en pacientes con mayor riesgo de carcinoma de vesícula biliar o en la colecistitis acalculosa.
También está indicada en pólipos de la vesícula biliar mayores a 5 centímetros y la vesícula biliar de porcelana. Las indicaciones de la colicistectomía abierta tenemos indicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas tenemos cuando hay pocas probabilidades de que el paciente tolere el neumoperitoneo realizado con la laparoscopía. Esto es debido a que son inestables hemodinámicamente o tienen comorbilidades cardiorrespiratorias significativas. También en pacientes con coagulopatía refractaria, aunque si bien esta se corrige antes de cualquier cirugía, la colicectomía laparoscópica, al tener varios puntos de sangrados, aumenta la posibilidad de una hemorragia mayor, por eso se prefiere la colicistectomía abierta. En pacientes con fuertes sospechas de cáncer de vesícula biliar, se debe de recomendar mejor un enfoque abierto para evitar la perforación de la vesícula biliar y la diseminación intraperitoneal de células malignas. En pacientes que tienen otra patología intraabdominal que requiere cirugía abierta o que necesitan colicistectomía como parte de otro procedimiento, se requiere la colicistectomía abierta de manera absoluta. En cuanto a las indicaciones relativas, tenemos la cirugía abdominal superior previa que tenga antecedente de una fístula colicistoentérica en pacientes embarazadas y en pacientes con cirrosis o hipertensión portal. Y en cuanto a las contraindicaciones, encontré principalmente las de la colicistectomía laparoscópica, la cual básicamente van a ser las indicaciones, tanto absolutas y relativas, de la colicistectomía abierta. Entonces, cuando tengamos una contraindicación de colicistectomía laparoscópica, es porque vamos a realizar una colicistectomía abierta. Las complicaciones relacionadas con la colicistectomía abierta pueden ser de manera sistémica, relacionadas con las comorbilidades del paciente o la misma técnica anestésica, o también derivadas de la colicistectomía en sí. Estas últimas van a incluir el sangrado, que es inusual a menos que el paciente tenga alguna coagulopatía. Puede haber fugas de bilis, que puede estar relacionada con la lección ductal, o infección en el sitio quirúrgico e intraabdominal, mientras que las complicaciones de la colicistectomía laparoscópica va a ser una lesión vascular, perforación intestinal, lesión mesentérica, lesiones de las vías biliares o el síndrome post-colicistectomía, el cual es un complejo de síntomas que va a incluir dolor abdominal, dispepsia y que van a persistir a pesar de la colicistectomía. En estas imágenes podemos ver cómo se disecan y se ligan tanto la arteria cística como el conducto cístico durante el procedimiento de la colicistectomía. Ahora tenemos a la colicistostomía, la cual se va a encargar de descomprimir y drenar la vesícula biliar distendida, inflamada, hidrópica o purulenta en pacientes que no son aptos de tolerar una cirugía abdominal. Se prefiere el drenaje percutáneo guiado por ecografía con un catéter en forma de cola de cerdo, y una vez que se resuelve la inflamación, el catéter se extrae y puede mejorar el estado del sujeto. En cuanto a la coledocolitiasis, se va a referir a cálculos en colédoco. Se van a encontrar en un 6 a 12% de los individuos con cálculos en la vesícula biliar. Su incidencia va a aumentar con la edad, por lo que en un 20 a un 25% de los mayores de 60 años con cálculos biliares en la vesícula biliar sintomáticos van a tener cálculos en el colédoco, lo que nos sugiere que la mayoría se va a formar en vesícula biliar y va a migrar a través del conducto cístico hacia el colédoco. Estos van a ser secundarios, pues se van a formar fuera del colédoco, y si el cálculo se formara en el conducto directamente colédoco, serían primarios. Los primarios se van a formar debido a éstasis biliar e infección. La éstasis puede ser debido a estenosis biliar, estenosis papilar, a tumores u a otros cálculos que ya se impactaron ahí, y pues se sigue, digamos que recidivando la enfermedad. Aquí podemos ver un cálculo
y cálculos migrando, como aquí. En cuanto a la clínica, principalmente pueden provocar obstrucción completa o incompleta y pueden manifestarse como colangitis o pancreatitis por cálculo biliar, de la que les hablaré más adelante. Va a inducir un dolor similar a un impacto por cálculo en conducto cístico, por lo que va a provocar cálculo biliar. También se puede acompañar de náuseas, vómitos y también es importante mencionar que el paciente puede estar normal, pero puede haber hipersensibilidad en epigastrio o en cuadrante superior derecho, así como ictericia ligera. Los síntomas también pueden ser intermitentes. El dolor y la ictericia pueden ser transitorios debido a que el cálculo está impactado en la ámpula de Vater y a su vez, mientras digamos que se contrae, va a seguir migrando. Si es pequeño, puede incluso pasar a través de la ampolla con resolución de síntomas espontáneamente. El diagnóstico. Será común el aumento de bilirrubina, fosfatasa alcalina y transaminasas séricas hasta en un tercio de pacientes. Los laboratorios pueden ser normales. La ecografía puede ser útil para comprobar los cálculos, pero si los cálculos como tienden a desplazarse hacia la parte distal del colédoco, el gas intestinal puede impedir su vista, ¿no? No los podemos ver, por lo que tiene una gran limitación. Aquí menciona que la ictericia más cálculos biliares, o sea, el antecedente, dolor biliar más un colédoco mayor de 8 milímetros de diámetro, lo que quiere decir que está dilatado, pueden ser altamente sugestivos de coledocolitiasis. Pero el estándar ideal para el diagnóstico va a ser la colangiografía endoscópica. ¿Qué tenemos aquí? Tiene la ventaja de proporcionar tanto el diagnóstico como una terapéutica. En manos experimentadas se dice que da un diagnóstico y un buen tratamiento, un tratamiento efectivo hasta en un 90% con solo una morbilidad del 5%. Aquí podemos ver la colangiografía pancreática retrógrada endoscópica, en donde podemos localizar el cálculo debido al defecto de llenado en la luz del colédoco. Aquí está. En el libro incluso hay una imagen justamente de una colangiografía pancreática retrógrada endoscópica, pero ahí es menos evidente el hito. Basado en las características clínicas de nuestro paciente, podemos asignar predictores de riesgo hacia pacientes que padezcan realmente coledocolitiasis. Tenemos nuestros predictores muy fuertes y moderados, a sabiendas de que todos en la población tenemos un riesgo intermedio de padecer coledocolitiasis. Se calificará al paciente para una exploración más extensa según los factores de riesgo. Y en cuanto al tratamiento, la colangiografía endoscópica que revela cálculos, en ese momento se puede realizar una esfinterotomía con eliminación ductal de los litos más colecistectomía laparoscópica exploratoria. La colangiografía intraoperatoria durante la colecistectomía también puede revelar presencia de cálculos en el conducto biliar, por lo que también podría ser un tratamiento en ese momento. Otros métodos que proporcionan tanto diagnóstico como tratamiento pueden ser la exploración laparoscópica directamente de colédoco, que es al estar realizando una exploración encístico, o una coledocotomía formal. También se menciona que si no se dispone de experiencia para poder extraer el lito, pues se puede dejar al paciente con un DREN y citarlo para después. Cuando se realiza la coledocotomía, se va a dejar una sonda en T y aquí podemos ver en la imagen justamente la esfinterotomía endoscópica, el esfinterotomo que va a estar en su sitio en la imagen A, la esfinterotomía terminada en la imagen B
y una imagen endoscópica justamente de la esfinterotomía terminada. Cuando los cálculos impactados en la ámpula dificultan la eliminación ductal endoscópica y la exploración en sí misma, por dilatación del colédoco, es mejor realizar una colédoco-duodenostomía o colédoco-yeyonoanastomosis en Yederox, que es la que les voy a mencionar más adelante. Los cálculos retenidos, que van a ser los cálculos que se dejaron durante la operación o se diagnosticaron poco después de una colecistectomía, se van a tratar mejor por endoscopía o a través del trayecto de la sonda T una vez que ésta se madura, porque como dijimos, los dejamos durante la cirugía. Se va a extraer la sonda y se va a pasar un catéter por el trayecto hacia el colédoco y bajo guía fluoroscópica se van a extraer los cálculos con canastillas o globos de inflación, que también les voy a mencionar más adelante. Los cálculos recurrentes, que van a ser aquellos cálculos que se van a diagnosticar meses o años después de este procedimiento, se pueden extraer mediante una esfinterotomía con eliminación ductal justamente ampliada. Aunando más acerca de la colangiografía pancreática retrógrada endoscópica, este procedimiento está indicado cuando se intenta conocer el estado anatómico global de las vías biliares y el páncreas exócrino, cuando la ecografía, la colangio de resonancia magnética o la TAC no han demostrado establecer el diagnóstico o cuando existe disparidad entre estas y los datos clínico-biológicos. También se puede realizar cuando, a pesar de disponer del diagnóstico sindrómico de obstrucción, el riesgo individual del paciente aconseja obtener una mayor objetividad. La contraindicación para la exploración son las estenosis de esófago, estómago, duodeno y la cirugía derivativa intestinal, que puede impedir acceder a la desembocadura de las vías biliares en el intestino. La sospecha de enfermedad de Caroli, que va a ser la dilatación congénita de las vías biliares intrahepáticas o el pseudoquiste pancreático, tiene el riesgo de infección en las cavidades biliares y de romper el contenido del pseudoquiste en el pseudoquiste pancreático. Este principalmente va a ser un procedimiento mixto, endoscópico y radiológico, cuyo objetivo va a ser canular con un catéter específico la papila de Vater en el punto de confluencia entre los conductos biliares y pancreáticos en la pared del duodeno para llegar hasta la ámpula de Vater, como lo vemos aquí. Para ello se va a utilizar un endoscopio o un tubo flexible con una fuente de luz y una cámara en uno de sus extremos. Se va a introducir por la boca. La fuente de luz y la cámara van a estar en la parte lateral de su extremo y además va a tener un canal muy amplio en su interior porque va a permitir la entrada de diferentes catéteres y prótesis. Aquí está. Una vez que se ha canulado la papila y el conducto biliar, se va a inyectar a través del catéter un contraste radiológico para poder evaluar fluoroscópicamente los conductos biliares y poder identificar la presencia de cálculos en su interior, así como zonas de estenosis u obstrucción. Cuando se visualizan los cálculos o la obstrucción, lo siguiente es realizar maniobras terapéuticas necesarias para poder limpiar o descomprimir la vía biliar. En la mayoría de las ocasiones se puede realizar una sección de la papila y del músculo esfinteriano para agrandar su apertura al duodeno. A esto es a lo que vamos a llamar esfinterotomía biliar. Esto se va a realizar con un catéter especial llamado esfinterotomo. Este esfinterotomo va a tener un hilo metálico en su extremo que se puede tensar y aplicar a través de él una corriente de electrocoagulación y además va a seccionar y coagular los tejidos. El orificio también se puede agrandar dilatándose con un balón, que va a ser una esfinteroplastía. Ya una vez que se ha ampliado el orificio, se puede realizar una extracción de los cálculos al duodeno introduciendo en el interior del conducto biliar un catéter con un balón en su extremo para inflarlo, y en la parte del conducto biliar se va a arrastrar los cálculos hacia el duodeno. También aquí va a ser posible colocar tubos de plástico o metálicos como prótesis o stents para conseguir un drenaje biliar en el caso de que exista una estenosis o una obstrucción, esta siendo maligna o benigna. También se puede obtener un catéter con un cepillo
para obtener muestras de tejido y realizar un estudio microscópico y descartar la presencia de células tumorales, como en una citología. Esta técnica se dice que es una de las cuales tiene mayor dificultad técnica, pero a su vez va a ser una de las formas menos invasivas y más sencillas de realizar una limpieza y una descompresión biliar. Es muy importante mencionar que una vez realizado este procedimiento vamos a realizar la colocación de una sonda T. Este va a ser un instrumento útil debido a que va a proporcionar seguridad en el cierre de la coledocotomía, previniendo las estenosis posoperatorias de la vía biliar, y además se ha utilizado como tratamiento de la coledocolitiasis residual y la papilitis posoperatoria. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta se fundamenta en que el tubo en forma de T va a ser colocado de manera que el extremo superior de la rama corta de la T va a penetrar en el conducto hepático y el inferior en el colédoco. Así, la bilis puede circular libremente y pasar al intestino en su mayor parte. Cierta parte de bilis va a drenar al exterior por la rama larga del tubo. Para cerrar una coledocotomía supraduodenal, la práctica va a ser utilizar el tubo en forma de T para facilitar la bilis al exterior si se produce un edema de la papila después de la exploración de la vía biliar. Si no se favorece este drenaje biliar de lo que se encontraba ahí estancado, se puede desencadenar un aumento de la presión en el árbol biliar con consecuente fuga biliar y finalmente peritonitis. Otra de las razones tan importantes para el uso del tubo en T es la detección y el subsecuente tratamiento de la litiasis residual en la vía biliar. En caso de que haya quedado algún cálculo residual, el tubo en T puede ser usado como sistema de lavado, instalando sustancias disolventes y utilizándose con posterioridad para las técnicas radiológicas en el trayecto que pues ya se creó con el tubo. Las complicaciones, algunos cirujanos dicen que son muy frecuentes, pero la bibliografía en general dice que es mucho mejor utilizarlas. Estas incluyen la infección de la herida quirúrgica, pancreatitis posoperatoria, tromboembolismo o perforación duodenal debido al tubo en T, que en sí puede perforar el duodeno, y otros que son más frecuentes como la bacterinemia o la peritonitis biliar. La colangitis será una infección bacteriana ascendente vinculada a la obstrucción parcial o total de los conductos biliares. Aunque la bilis hepática en los conductos es estéril, el estancamiento por obstrucción puede facilitar la contaminación bacteriana. Para que esta contaminación tenga relevancia clínica, se va a requerir de una gran contaminación junto con una gran obstrucción biliar. La causa más común serán los cálculos biliares que van a ocasionar la obstrucción. Otras causas pueden ser la estenosis benigna, malignas, parásitos, prótesis permanentes, anastomosis bilioentéricas obstruidas. Los microorganismos más comunes aislados en estos padecimientos serán E. coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus faecalis, Enterobacter y Bacteroides fragilis. Aquí encontramos una breve descripción de cómo ocurre la obstrucción y la consiguiente infección en la colangitis. En cuanto a la clínica puede contener formas variables. Característicamente, cuando es dada por un cálculo, se presenta en mujeres de edad avanzada con fiebre, dolor en epigastrio o cuadrante superior derecho e ictericia. Estos 3 síntomas son muy importantes y son característicos de la enfermedad. Se les van a llamar tríada de Charcot. Están presentes en 2/3 partes de los enfermos. Esta infección, si no se trata, puede progresar añadiéndose septicemia y desorientación o alteraciones en el estado mental, presentándose entonces la pentalogía de Reynolds. Recordemos también que el cuadro puede ser atípico y puede encontrarse incluso escasa fiebre, ictericia o dolor, pero muy en bajo grado, e incluso puede no haber. Es importante mencionarlo, dado que se presenta principalmente en ancianos, y muchas veces cuando ya se detecta la enfermedad
Estos ya padecen una septicemia grave y mueren a causa de ella. En cuanto a nuestro diagnóstico, podemos encontrarnos con unos laboratorios con leucocitosis, hiperbilirrubinemia, aumento de las fosfatasas alcalinas y de las transaminasas. La ecografía rara vez nos puede dilucidar la causa, solamente demuestra unos conductos dilatados. Entonces se considera que esta prueba no es tan útil en este padecimiento. La colangiografía retrógrada endoscópica es la prueba diagnóstica definitiva. Si no se dispone de esta, está indicada la colangiografía transhepática percutánea. Ambas posibilitan la opción de un cultivo de bilis para dilucidar el microorganismo implicado. Además, ayudan a extraer los cálculos si existen y a drenar los ductos biliares. A su derecha podemos ver una colangiografía retrógrada endoscópica en la que el contraste nos marca claramente los litos que están distendiendo al conducto y la esfinteroplastía a los lados contiguamente en la imagen B y C por dilatación y la extracción del lito, de la que les voy a hablar en el tratamiento. Y bueno, primeramente debemos de reanimar y dar antibióticos, dado que se trata de una infección, y drenar el conducto biliar obstruido para drenar la pus y el cúmulo de caldo que se está generando tan pronto como nuestro paciente se estabilice. El 15% no van a responder a antibióticos y requieren un drenaje urgente, que se puede realizar vía endoscópica, transhepática percutánea o de modo quirúrgico. Esto es según la naturaleza de la obstrucción. Si la obstrucción es debido a una coledocolitiasis, la de elección va a ser una endoscopía con esfinterotomía y una extracción del cálculo. Ahora, en caso de una afección maligna, se prefiere una colocación de prótesis biliar endoscópica. Aquí podemos ver la colangiografía que nos demuestra primeramente los cálculos bien delimitados que están distendiendo al conducto. En la B podemos ver la esfinterotomía, la dilatación de balón en la C, que nos permite acceder a un conducto permeable en la D, y finalmente la extracción del cálculo en la F. En caso de un fracaso vía endoscópica, así como si la obstrucción es más proximal o periliar, está indicado el drenaje transhepático o percutáneo. Este va a ser un procedimiento que se va a utilizar para drenar la bilis y aliviar en sí la presión que está causando la obstrucción de los conductos. Se genera debido a que pues, una radiografía de hígado y de los conductos biliares va a localizar la obstrucción, como ya les mencioné, y las imágenes creadas mediante ecografía vamos a instalar una cánula para drenar dicha bilis. Esta se puede drenar hacia intestino delgado o en una bolsa de recolección fuera del cuerpo. La operación de urgencia y descompresión del colédoco es si las opciones anteriores no se encuentran posibles o están contraindicadas. En cuanto a la pancreatitis biliar, se va a generar debido a la obstrucción del conducto pancreático por cálculo impactado o la obstrucción por un cálculo que en ese momento está pasando por la ámpula de Vater. Se puede realizar o mediante la realización de ecografía del árbol biliar se localizan los cálculos usualmente. Si hay cálculos y la pancreatitis es grave, se debe de realizar una esfinterotomía y extracción de cálculo seguida de una extirpación de la vesícula, justamente para evitar complicaciones que podrían surgir en el futuro. Los cálculos y la pancreatitis leve van a requerir una colecistectomía y colangiografía intraoperatorias. La colangiohepatitis es una enfermedad que también se conoce como colangitis piógena recurrente. Esta va a ser endémica en Oriente, pero también se ha encontrado en población china-estadounidense, en Europa y en Australia. Afecta a ambos sexos por igual y ocurre con mayor frecuencia en la tercera y la cuarta década de la vida. Esta se debe por contaminación bacteriana del árbol biliar y a menudo se vincula con parásitos biliares. La contaminación bacteriana se da principalmente por E. coli, Klebsiella, Bacteroides y Enterococcus fecalis, mientras que los parásitos biliares asociados son Clonorchis sinensis, Opsistorchis viverrini y Ascaris lumbricoide. Las bacterias que están vinculadas a este proceso
van a tener enzimas, las cuales van a causar una desconjugación de la bilirrubina y se va a precipitar como lodo biliar. Este lodo biliar más los restos de células bacterianas muertas van a terminar formando cálculos de pigmento pardo. En estos cálculos van a crecer tanto un gusano de Clonorchis adulto o un huevecillo o incluso hasta un ascáride en su núcleo. Entonces se van a ir formando cada vez más cálculos en todo el árbol biliar y van a causar una obstrucción parcial que va a causar brotes repetidos de colangitis. Debido a que hay varios cuadros de colangitis, va a formarse una estenosis biliar y además puede terminar en una infección o abscesos hepáticos, incluso hasta una insuficiencia hepática. Tanto para el diagnóstico y el tratamiento vamos a necesitar igualmente una anamnesis del cuadro clínico, tanto la exploración y la imagen. El paciente usualmente va a tener dolor en el cuadrante superior derecho y en el epigastrio, como en varios cuadros de afectación en la vesícula, pero este va a tener fiebre e ictericia. Esta enfermedad se va a caracterizar porque los síntomas van y vienen. Entonces, no siempre los cuadros van a tener la misma gravedad, pero siempre van a presentarse tanto el dolor, la fiebre y la ictericia. Debido a que son muy recurrentes, si no se tratan a tiempo, pueden causar desnutrición e incluso hasta la insuficiencia hepática, como ya lo habían mencionado. Los estudios diagnósticos que vamos a necesitar básicamente es una ecografía, la cual va a detectar los múltiples cálculos en el árbol biliar y podemos encontrar una neumobilia que se va a producir cuando hay microorganismos que forman gas. Y a veces podemos encontrar hasta abscesos y estenosis. Los estudios que nos van a fundamentar más el diagnóstico de la colangiohepatitis va a ser la colangiopancreatografía de resonancia magnética y la colangiografía transhepática percutánea, ya que con ellos nos va a ser posible reconocer obstrucciones y definir la estenosis y los cálculos. Además, no solo son diagnósticas, sino también son terapéuticas, ya que estos pacientes van a necesitar drenarse y aliviar la estenosis de manera frecuente. Incluso si se puede llegar a necesitar una hepatoyeyunoanastomosis en Y de Raux para restablecer la continuidad bilioentérica ya debido a tantos procedimientos. En caso de que haya áreas demasiado afectadas, también podemos ofrecer al paciente la resección de estas para mejorar la sintomatología. A pesar de esto, el pronóstico es malo de una vez de que se presenta la insuficiencia hepática. En cuanto a la exploración del colédoco, una vez hemos identificado los cálculos en la vesícula o en la vía biliar, al detectarse en colangiografía o ecografía transoperatoria, además de ser diagnósticas, pueden ser terapéuticas. Si los cálculos son pequeños, guiados por irrigación salina, los podemos empujar hasta duodeno, donde se relaja el esfínter de Oddi mediante glucagón para que puedan pasar libremente. También se puede utilizar un catéter con globo hasta el conducto cístico, donde se va a insuflar para poder extraer los cálculos, como es la imagen que les presento aquí. En la B tenemos la insuflación del balón, el conducto después de la insuflación del balón y finalmente el cálculo en la luz ya duodenal. También podemos utilizar la canastilla de alambre que se avanza mediante fluoroscopía y usualmente acompaña a la coledoscopía flexible. Aquí vamos a realizar un corte en el cístico. Primeramente se liga, se corta y se realiza una incisión. Se introduce el endoscopio flexible y se puede también ahí introducir la canastilla donde se atrapan los litos y sacarlos. Se sutura
y se deja una sonda en T. Aquí está. Y arriba está el esquema. Procedimientos de drenaje del colédoco. Su utilidad será cuando no sea posible eliminar los cálculos o el conducto esté muy dilatado, esto es, más o igual a 1.5 centímetros de diámetro. Se va a realizar una colédoco-duodenostomía y esto es, primeramente, desplazamiento de la segunda porción del duodeno, la maniobra de Kocher, y anastomosis lateral con el colédoco, como aquí abajito. Cuando haya una estenosis de colédoco o se quiera realizar una operación paliativa para obstrucciones malignas de región periampollar o simplemente haya una lesión irreparable de colédoco, se va a realizar una colédoco-yeyunoastomosis. Aquí se va a llevar extremo de yeyuno en Y de Rose, que va a ser a 45 centímetros, y se va a anastomosar término lateral con el colédoco. Esfinterotomía transduodenal. Esta va a ser una técnica casi en desuso y que usualmente se utiliza para cálculos recurrentes o múltiples. Aquí se va a cortar transversalmente el duodeno, seccionando el esfínter a las 11 del reloj para cuidar el conducto pancreático. Y se van a extraer los cálculos impactados y grandes. Como vemos, el corte transversal y el cálculo, que ahí se ve. Se dice que muchas veces no va a ser necesario extraerlos, dado que pueden salir espontáneamente. Aquí podemos ver la incisión realizada a las 11 verticalmente en el colédoco y la irrigación para empujar el lito hacia el duodeno, así como la colocación de la sonda T que les mencionaba es sumamente importante. Las vías biliares y el primer tema son quistes biliares. Bueno, los quistes biliares del colédoco son dilataciones quísticas congénitas del árbol biliar extrahepático, del intrahepático o de ambos. Son casos raros, la incidencia va de 1 cada 150,000 pacientes y es más común en países orientales. Normalmente afectan a mujeres con un rango de 3 a 8 veces más que a los hombres. La mayoría de ellos se diagnostican en la infancia o en la niñez, pero casi el 50% de ellos se establece cuando llegan a la adultez. Si bien es cierto que no se conoce la causa, para su formación se va a requerir la debilidad de la pared del conducto biliar, que va a dar una elevación de la presión por la misma obstrucción. Se ha visto que en más del 50% de estos pacientes tienen una anormalidad en la unión del conducto pancreatobiliar. Esto va a permitir un reflujo libre de las secreciones pancreáticas de vuelta hacia las vías biliares, lo que va a ocasionar la inflamación, el aumento de la presión biliar y la formación del quiste. Estos quistes están recubiertos de epitelio cuboidal y su tamaño es bastante variable, 2 centímetros es lo aproximado. Mientras tanto, en el cuadro clínico, los adultos van a sufrir lo que es la ictericia aislada o la colangitis, ya que menos de la mitad va a presentar la tríada clásica de ictericia, masa, más abdomen. Pero en ello se puede estar a la par con colangitis, litiasis, pancreatitis o incluso las neoplasias. En los niños es más común la tríada, la masa abdominal palpable, la ictericia y el dolor abdominal. El diagnóstico se va a hacer por medio de ecografía o tomografía computada, ya que ellos nos van a permitir la valoración del árbol biliar tanto extra o intrahepático. Bien, la clasificación de Todani es bastante útil, ya que nos va a permitir acercarnos al tratamiento. Esta clasificación comprende 5 grupos. El primero es el más frecuente, ya que involucra el 50% de todos los casos.
El tipo 1 son dilataciones quísticas del árbol biliar extrahepático. El tipo 2 es un divertículo sacular extrahepático que comprende el 5% de los casos. El tipo 3 es una dilatación del colédoco dentro de la pared. Igual, solo es el 5%. El tipo 4, los tipos 4 son múltiples quistes. La diferencia es que el A son quistes tanto intra o extrahepáticos y el B es únicamente intrahepático. Cada uno conforma 5%. Y el último, el tipo 5 es el más raro, el 1% de los casos. Y son quistes biliares intrahepáticos. Bien, como dije, el tratamiento va según la clasificación de Todani. Es por eso que los tipos 1, 2 y 4, el tratamiento es una resección del árbol biliar extrahepático junto con una colecistectomía y una hepatoyeyunoanastomosis en Y de Rux. Para el tipo 3 se recomienda una esfinterotomía endoscópica y el tipo 5 una hepatectomía parcial con hepatoyeyunostomía. Colangitis esclerosante. Esta es una enfermedad rara que se caracteriza por estenosis inflamatorias del árbol biliar tanto intra como extrahepático. Esta afección va a progresar y va a llevar al final a una cirrosis biliar secundaria. Se conocen dos presentaciones de la colangitis. La primaria, la cual es una entidad patológica sin causa conocida, y la colangitis secundaria, la cual se debe a cálculos del conducto biliar, colangitis aguda, operación biliar previa o agentes tóxicos. En ambas presentaciones, los pacientes siempre o la mayoría de las veces van a estar acompañados de colitis ulcerosa. Casi 2/3 partes de todos los casos tienen esta enfermedad. Otras enfermedades que también presentan a la par son la tiroiditis de Riedel y la fibrosis retroperitoneal. Se ha pensado en otras causas de esta patología como reacciones autoinmunitarias llevadas a cabo por los haplotipos o infecciones bacterianas o virales. La importancia de esta enfermedad es que del 10 al 20% de quien las padece van a llegar a sufrir un colangiocarcinoma. Y el cáncer se puede presentar en cualquier fase o proceso de la enfermedad. Bien, la edad media de presentación de la colangitis es de 30 a 45 años, sobre todo en los varones. Ellos van a presentar ictericia intermitente, fatiga, pérdida de peso, prurito y dolor abdominal. Algunos podrán presentar un cuadro de colangitis aguda, pero es raro. Y más de la mitad de ellos, de los pacientes, van a presentar los síntomas cuando se diagnostique. Esta enfermedad sigue un curso bastante diferente de individuo a individuo, pero lo que es común son las remisiones y las exacerbaciones. Mientras que otros pacientes podrían presentarse asintomáticos, otros pacientes podrían llegar a la insuficiencia hepática o a la cirrosis biliar. La supervivencia de estos pacientes es de 10 a 12 años después de que se les hace el diagnóstico y la mayoría de ellos mueren por insuficiencia hepática. Con estas características clínicas más el aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina generalmente es suficiente para hacer el diagnóstico. Sin en cambio, con una colangiografía retrógrada endoscópica se podrían ver múltiples dilataciones y estenosis, como aquí en la imagen. Estas son como pequeñas cuentas dentro del árbol biliar, tanto intra como extrahepático. Este es el diagnóstico definitivo.
El segmento que más se va a afectar en estos casos es la bifurcación del conducto hepático. Algunos hospitales también llevan a cabo biopsias del hígado. Es más para ver el grado de la fibrosis y si se presenta junto con la cirrosis. Si bien es cierto que el tratamiento no es tan eficaz en estos pacientes, ya que muy pocos de ellos podrían llegar a la curación. Sin embargo, se ha usado el ácido ursodesoxicólico a 20 miligramos kilo al día para retrasar la progresión de la fibrosis. De igual manera, se pueden utilizar antibióticos como profilaxis en caso de que los cuadros sean de infecciones repetitivas. Otros procedimientos paliativos son las dilataciones de las mismas estenosis por medio de prótesis endoscópicas o percutáneas. En último término, se puede resecar el árbol biliar tanto extra como intrahepático y hacerse una hepatoyeyunoanastomosis. Incluso en pacientes que ya en últimas etapas con insuficiencia hepática, cirrosis y la enfermedad, se podría pensar en un trasplante, que esta sería la única opción curativa definitiva. Y aún con esta opción curativa, hay del 10 al 20% de los pacientes vuelven a recaer. Estenosis del esfínter de Oddi. Esta es una estenosis benigna de la desembocadura del colédoco que se relaciona generalmente con inflamación, fibrosis o hipertrofia muscular. Se le atribuye por el traumatismo que dejan los cálculos en su paso, trastorno de la motilidad del propio esfínter o anomalías congénitas. Se manifiesta con dolores episódicos de tipo biliar y anormalidades de la prueba de la función hepática. Se diagnostica, más que con clínica, por medio de la manometría ampollar y por retraso de vaciamiento de contraste en una colangiografía. En cuanto a su tratamiento, se han visto mejores resultados con una esfinterotomía endoscópica o una esfinterotomía quirúrgica. Aquí les dejo una imagen de una esfinterotomía endoscópica. La estenosis del conducto biliar es otra estenosis benigna, la cual su principal causa es una lesión quirúrgica y dentro de ellas la asociada a la colecistectomía laparoscópica es la más usual. Otras causas pueden ser fibrosis por la pancreatitis crónica, cálculos en el colédoco, colangitis aguda u obstrucción biliar por la colecistolitiasis. Otras causas menos frecuentes son la colangiopatitis, la colangitis esclerosante y una estenosis bilioentérica. Cuando esta entidad se trata de una manera inadecuada, el paciente puede terminar en colangitis recurrente, hipertensión biliar y cirrosis biliar. ¿Cómo se manifiesta? Generalmente con episodios de colangitis. Se diagnostica generalmente por la ecografía o la tomografía computada, las cuales pueden dar datos de conductos biliares dilatados que van a estar próximos a la estenosis, pero el estándar para el diagnóstico es una colangiografía por la resonancia magnética, la cual va a dar tanto la evidencia anatómica como el grado de dilatación que posee este conducto. Generalmente se pueden usar otras pruebas como la colangiografía endoscópica para poder dilatar o incluso poder colocar prótesis dentro de estos conductos.
Otro método de tratamiento es la colédoco-yeyunoanastomosis en Y de Rux, la cual se ha visto que ha sido el mejor estándar, ya que permite una curación en el 80 a 90% de los casos. Las lesiones de las vías biliares son muy raras, así que empecemos con la de la vesícula biliar. Aquí la mayoría es por lesiones penetrantes de armas de fuego o punzocortantes, o en casos más raros por biopsia por aguja. Los mecanismos no penetrantes son aún todavía más raros y sus mecanismos son contusión, arrancamiento, laceración, rotura y colecistitis traumática. Bien, aquí el cuadro clínico es pues un paciente grave en el servicio de urgencias que presenta abdomen agudo o choque hipovolémico o náusea, vómito, ictericia, fiebre, etc. Básicamente por el mismo mecanismo que causa esta lesión. Y el tratamiento comprende la colecistectomía, ya sea laparoscópica o abierta. Los conductos biliares extrahepáticos, igual que se lesionen, es raro. Pero aquí el mecanismo es por lesiones iatrógenas en su gran mayoría, el 95%, debido a colecistectomías laparoscópicas o abiertas, en exploraciones del colédoco, en cortes o desplazamientos del duodeno durante una gastrectomía o en cortes al momento de disecar el hilio hepático en un trasplante de hígado. Bien, las causas por las cuales hay probabilidad de que durante una laparoscopía se lesionen estos conductos es por una exposición inadecuada, una falta de identificación de las estructuras antes de ser ligadas o de que las corten, por inexperiencia de quien la está manejando, por cortes más profundos de lo que se debería de haber hecho, por pinzamiento de estructuras que no eran las adecuadas, en fin, etc. Todas estas lesiones se podrían disminuir cuando se usa una colangiografía intraoperatoria, ya que esta técnica se ha visto que disminuye en un 50% la incidencia de las mismas. Es importante verificar que toda la vía biliar se llene con el medio de contraste, es decir, ambos conductos hepáticos, y que no haya una extravasación del medio de contraste. ¿Cómo se diagnostica? Pues generalmente es durante la operación se puede ver una fuga del medio de contraste por la colangiografía o por una fuga intraoperatoria de la bilis. En cambio, en el postoperatorio hay un aumento progresivo de las pruebas de la función hepática, dolor, fiebre, y la tomografía computada o la ecografía puede sugerir una acumulación en el área de la vesícula biliar o líquido libre, o sea, bilis, dentro del peritoneo. En otros pacientes, pues ellos pueden permanecer asintomáticos durante el periodo del posoperatorio y estas lesiones se pueden manifestar incluso años después, como una colangitis recurrente o una cirrosis. Bien, el tratamiento es bastante dependiente de la extensión o el nivel de la lesión o en el momento en el que se diagnostica. Pero bueno, en general, las lesiones transversales de los conductos biliares que miden menos de 3 milímetros o las lesiones
en los conductos que drenan un solo segmento hepático se pueden tratar bien mediante una ligadura simple. En cambio, si el conducto dañado mide más de 4 milímetros, es necesario reimplantarlo, ya que es muy posible que este conducto drene muchos segmentos del hígado. Si la lesión es una incisión pequeña en el conducto, también se puede insertar una sonda en forma de T, como si fuera una colectomía. Estos son para las lesiones menores, por así decirlo. Ahora bien, las lesiones mayores, como una sección transversal del conducto hepático o del colédoco, se tratan mejor si se reparan al momento de dañarse. Y la intervención preferida es una colédoco-yeyunoanastomosis en Y de Rux o, mejor aún, una hepato-yeyunoanastomosis en Y de Rux. Bien, las fugas del conducto cístico generalmente se tratan bien con un drenaje percutáneo seguido de la colocación endoscópica de una prótesis biliar. Las lesiones mayores en el posoperatorio van a requerir un catéter biliar para ir descomprimiendo la bilis, la vesícula, con posterior drenaje percutáneo. En general, el tratamiento da buen resultado, 70-90%, y el resultado es mejor si las lesiones se atienden directamente durante la cirugía o mejor aún si no se realizan. Las complicaciones después de realizar cualquiera de estas intervenciones pueden ser colangitis, fístula biliar, una nueva fuga de bilis, abscesos, hemofilia o incluso que se vuelva a estenosar el conducto. El resultado es bastante alentador, ya que menos del 8% de los pacientes presenta una mortalidad inmediata. La clasificación de Bismuth es una clasificación para las estenosis benignas de la vía biliar primaria y se basa en el patrón anatómico de la lesión. Esta va en 5 grados del tipo 1 al tipo 5. Esta clasificación no solo define las estrecheces posoperatorias de forma específica, sino que también permite hacer comparaciones en distintas modalidades terapéuticas. Bueno, entonces tenemos que las del tipo A es a más de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos, el tipo 2 a menos de 2 centímetros, el tipo 3 es que coincide con la confluencia, el tipo 4 es la destrucción de la confluencia del conducto hepático derecho e izquierdo, están separados, y el tipo 5 es un compromiso solo de la rama sectorial derecha o en el colédoco. Como vemos, la incidencia más alta es del tipo 2, seguido del tipo 1 y 3. La clasificación de Strasberg se basa para clasificar las lesiones laparoscópicas de la vía biliar portal. Este se puede aplicar al manejo de dichas lesiones. Entonces tenemos que la tipo A es fuga del muñón del conducto cístico o fuga del canalículo en el lecho hepático. El tipo B es una oclusión de una parte del árbol biliar. El tipo C es una transección sin ligadura del conducto hepático derecho. El tipo D es daño lateral a un conducto hepático superior. El tipo E, a su vez, está subdividido por la clasificación de Bismuth, del tipo E1 al tipo E5. Por último, la clasificación de Stewart-Way es una clasificación de las lesiones de la vía biliar tras una colecistectomía laparoscópica. Tenemos el tipo 1 con una incisión incompleta en el colédoco, el 2 que es un daño lateral al conducto hepático común, el 3 que es un corte completo del colédoco o hepático común, y el tipo 4 que es
una lesión al hepático derecho o al accesorio. En esta diapositiva les presento las diferentes modalidades del tratamiento, las cuales siempre van a ser derivaciones enterobiliares. En la primera imagen hay una anastomosis colecistoyeyunal en asa omega, y las siguientes imágenes son anastomosis coledocoyeyunales en YD-RUX. El último tema son los tumores, así que empecemos con el carcinoma de vesícula biliar. Este es un tumor agresivo con mal pronóstico, ya que su tasa de supervivencia a 5 años es de 5%. Este cáncer es 2 a 3 veces más común en las mujeres y su incidencia máxima es en la 7ª década de vida. Bien, la colelitiasis es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta enfermedad, y casi un 95% de los pacientes presenta cálculos biliares. Su patogenia bien no está tan dilucidada, pero se relaciona con la inflamación crónica. Esta inflamación crónica tiene que ver con los cálculos mayores de 3 centímetros o en pacientes que tienen cálculos biliares sintomáticos. Otros factores que favorecen a aumentar el riesgo de padecer esta neoplasia son las lesiones polipoides, específicamente aquellas que son mayores de 10 milímetros. La vesícula biliar calcificada o en porcelana también aumenta el riesgo en un 20% de padecer esta neoplasia. Otros son pacientes con quistes en el colédoco, colangitis esclerosante, anomalías en la unión del conducto pancreatobiliar y la exposición a carcinógenos como el azotolueno y las nitrosaminas, generalmente encontradas en la industria del caucho. Bien, ahora la anatomopatología. La gran parte de los tipos histológicos corresponden a los adenocarcinomas y sus subtipos son el papilar, nodular y tubular. El cáncer se va a diseminar a través del flujo linfático. Va a drenar primero al ganglio del conducto cístico, después a los ganglios alrededor del colédoco y al último a los ganglios peripancreáticos, duodenales, periportales, celíacos y de la arteria mesentérica. Desde ahí es muy fácil que pueda invadir los segmentos 4 y 5 del hígado, que son los mayormente afectados. Es importante mencionar o recordar que los vasos linfáticos solo se van a encontrar en la capa subserosa, ya que la vesícula biliar no tiene ni muscular de la mucosa ni submucosa. En un 35% de los pacientes va a haber una invasión ganglionar regional y hasta un 40% va a tener metástasis a distancia. Y esta metástasis a distancia, la más común, es pulmón, seguido de ganglios linfáticos retroperitoneales y hueso. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es un poco difícil de diferenciar, ya que es muy común con todas las patologías que hemos visto. Incluye molestia en el abdomen, dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos. Y síntomas menos comunes como la ictericia, pérdida de peso, anorexia, ascitis y masa abdominal palpable. Es importante recalcar que más de la mitad de estos pacientes pues no se va a diagnosticar hasta antes de su operación. Los diagnósticos diferenciales, o mejor dicho, erróneos, en esta entidad es la colecistitis crónica o aguda, la coledocolitiasis,
la hidropesia de la vesícula biliar y cáncer pancreático. Como métodos de imagen podemos usar la ecografía, en la cual va a haber una vesícula biliar con la pared engrosada e irregular, o incluso una masa que pueda reemplazarla. En la tomografía computada podemos ver igual una vesícula biliar en masa o la invasión a órganos adyacentes. La mejor técnica hasta la fecha es una colanteopancreatografía por resonancia magnética, ya que nos va a permitir valorar por completo la afección de todo el árbol biliar, los ganglios, los órganos adyacentes y la invasión en el hígado. Bien, el tratamiento va muy de la mano con el estadio TNM de este cáncer. Es importante recalcar que la cirugía es la única opción curativa. Bien, los tumores que se limitan a la capa muscular de la vesícula, o sea, estadio T1, responden bastante bien con una colecistectomía simple. Los tumores T2, es decir, cuando la tumoración invade al tejido conjuntivo perimuscular, pero todavía no sobrepasa la serosa o el hígado, responde bien con una colecistectomía extendida. Esto quiere decir que se tienen que resecar los segmentos hepáticos 4 y 5, así como todos los ganglios linfáticos del conducto cístico y los pericoledocnianos. De igual manera, los portales y los celíacos tienen que ser removidos. Para los tumores T3 y T4, es decir, los que crecen más allá de la serosa o invaden el hígado u órganos cercanos, se debe extirpar totalmente el tumor por medio de una hepatectomía derecha, en la cual se va a resecar los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8. El pronóstico para esta neoplasia igual depende del estadio. Para los pacientes con estadio T1, pues su supervivencia a 5 años es del 85 al 100%. Para los T2 es mayor del 70%. Y para los pacientes con estadio T3 o T4 o metástasis, su supervivencia a 5 años es de 5%. La recurrencia de este cáncer es más frecuente en el hígado o en los ganglios linfáticos celíacos o retropancreáticos. Ya por último tenemos el carcinoma de conductos biliares, el cual se va a originar en el epitelio biliar y puede ocurrir en cualquier parte del mismo. Tiene preferencia en la bifurcación del conducto hepático. Este cáncer se presenta 1 por cada 100,000 personas al año, es decir, es un cáncer muy raro. No tiene preferencia por el sexo y sobre todo de 50 a 70 años. Los factores de riesgo para padecerlo son la colangitis esclerosante primaria, quistes en el colédoco, colitis ulcerosa, hepatolitiasis, infecciones con clonarchis o con tifo o anastomosis bilioentéricas. Al igual que el otro cáncer, igual el subtipo de adenocarcinoma es el que más vamos a encontrar, en más del 95%. Sus subtipos histológicos son el nodular, el esclerosante y el papilar. El nodular es el más común. Y a nivel anatómico, pues los clasifican en distales, proximales y periliares. La mayoría de estos están en un sitio periliar, con un 66% del total. Bien, a estos carcinomas periliares también se les conoce como tumores de Klatskin y se catalogan según la clasificación de Bismuth-Corlett,
Aquí les puse una imagen de la clasificación de los tipos 1 al 4. El 1 se va a limitar al colédoco, el 2 va a incluir la bifurcación, el 3A es del conducto derecho, el 3B del izquierdo y el 4 es de ambos. Bien, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues generalmente los pacientes tienen ictericia indolora, prurito, dolor leve o dolor en el cuadrante superior derecho. Se presentan con anorexia, fatiga y pérdida de peso. Y otro porcentaje también puede padecer colangitis. En tanto a los laboratorios, pues hay varios marcadores tumorales, pueden hacerse con el antígeno carcioembrionario, pero no es tan específico. Se prefiere el marcador CA199, el cual, si su valor es mayor de 129 unidades, pues predice este cáncer. Pero esta elevación también se puede encontrar en otras neoplasias, en enfermedades ginecológicas y en la colangitis. Por eso se utiliza la ecografía o la tomografía computada, la cual va a mostrar conductos biliares distales dilatados, ya sea a nivel extra o intrahepático, al igual que en la vesícula biliar. Podremos ver la obstrucción para ver si no está sobrepasando o no se confunden con los cálculos. Bien, el tratamiento curativo, el único tratamiento curativo es la resección quirúrgica. En el caso de que no se pueda resecar esta neoplasia, pues se prefiere una colangio y una anastomosis en Y de Rux con el segmento 2 y 3. Esto es más que nada paliativo, pero mejora la supervivencia de 5 años de los pacientes. En los tumores distales se prefiere una pancreatoduodenectomía con preservación del píloro. Y en el proximal, pues según la clasificación de Charlotte, pues tenemos el tipo 1 y el 2, en el cual se reseca el colédoco y se hace una colecistectomía. De igual manera, en el para los tipos irresecables, pues lo que se prefiere es una descompresión biliar no quirúrgica por medio de prótesis metálicas expandibles o catéteres para drenaje. Bien, es cierto que algunos pacientes se han tratado con quimioterapia, pues esta no mejora, no se ha visto que mejore su condición, es por eso que la quimioterapia neoadyuvante o coadyuvante no está tan bien descrita. El pronóstico para esta enfermedad es bajo, ya que su tasa de supervivencia total en conjunto para todos los tipos es de 30 a 50%, y su media de supervivencia es de 32 a 38 meses.